anunció, claro, quien anunció la elección del Papa Francisco. Ya, por supuesto, se anuncia la elección con el nombre elegido, primero el nombre del cardenal y después el nombre que el cardenal elige para realizar su papado. Me acuerdo que muchos, Sí. hasta que no salió por el balcón, Francisco, dudaban. Sí. ¿Dijo lo que dijo? Porque Sí. entre la forma en la que lo dijo, más que hizo una forma Claro. latinizada aparte, ¿no? Porque dijo Georgium Marium y, Sí. y algunos dudaban. ¿Dijo Y verdaderamente cuando Bergoglio? dijo es como que dice Bergoglio. Sí, sí. Entonces ahí... Bueno, esto por supuesto después de conocer el humo blanco. Humo blanco, recuerden cómo es esto, ¿no? Lo contábamos hace un ratito. Elección de los cardenales, se vota, esas papeletas se queman. En realidad lo que hay ahora, esto se empezó a utilizar hace no muchos años, es un compuesto químico para evitar confusiones. Hubo algunos cónclaves donde el humo no quedaba claro si era blanco Sí. o era medio oscuro. Entonces, para evitar confusiones, de hace unos años a esta parte, por el año 2000, se decide utilizar un compuesto químico en cada una de las fumatas para que no quede ninguna duda. Cuando es blanco, cuando es negro, es negro. Dios. Hay una estufa de hierro de los años 40 que se utiliza, la tradicional para quemar, pero paralelamente a eso, y por un dispositivo electrónico, se activa la quema, ya sea de un compuesto químico que da el humo blanco o un compuesto químico que da el humo negro. Porque hubo confusiones en su momento. Y te digo, no hace tanto tiempo, hubo humo que vos veías y no sabías si era gris oscuro o blanco. Entonces, para evitar eso, se utilizan ahora compuestos químicos. Acá, esto pasaba en 2013, en marzo de 2013, cuando se anuncia la elección de Bergoglio, insisto, el cardenal protodiácono, quien estaba allí haciendo ese anuncio, falleció hace unos años. Fue también incluso no tan lejano a la Pascua de 2013, porque esta Pascua cayó a mediados de abril, Sí. pero la Pascua de 2013, si no me equivoco, había caído ahí a fines de marzo, por lo cual él termina asumiendo el 13 de marzo y ya inmediatamente tiene su primera Pascua. Vamos a la calle, en la catedral, allí en Plaza de Mayo, está Gabriel Prosperi. Gabriel, buen día. Buen día, Antonio. En esta catedral, 18 días antes de lo que recién compartíamos, dio el arzobispo, en ese momento Jorge Mario Bergoglio, su última misa. Fue arzobispo de Buenos Aires desde el 28 de febrero de 1998, justamente hasta ese 13 de marzo. Se despidió de quienes lo asistían aquí con un hasta luego, cuando se embarcó en un vuelo de Alitalia hacia Roma el 26 de febrero. Lo último que pisó de suelo argentino fue justamente el aeropuerto de Ezeiza en esa fecha. Un hombre que vivió aquí en la casa del arzobispado, en una de sus habitaciones, muy austera. Siempre fue un hombre muy austero. De hecho, nunca utilizó computadora. Siempre todos sus escritos fueron a mano o en máquina de escribir. Él renuncia, bueno, lo mismo que hizo siendo papa, que elige la residencia de Santa Marta, que es básicamente una suerte de hotel para visitantes, elige no utilizar la residencia. Lo mismo acá, cuando fue arzobispo, la residencia del arzobispado está en Olivos, en general, en realidad. Es que es como una suerte también de casa gubernamental. Tampoco la utiliza, es lo que vos contabas, se va a otra sede. Exactamente, en una habitación muy pero muy austera. El arzobispo de Buenos Aires en ese momento, reitero, se despide de sus allegados ese 26 de febrero para volar a Roma, ya enterado obviamente, días anteriores de la renuncia del Papa Ratzinger. Y él ya no se veía con esa posibilidad concreta, o por lo menos no estaba dentro de sus planes, al menos eso es lo que le confesó a sus allegados aquí, el de ser la cabeza de la iglesia. Sin embargo, una vez llegado a Roma, él ya luego, dicho por gente que lo ha acompañado desde aquí también, en comunicaciones que tuvo en Roma, ya se lo veía como perfilado para ser uno de los principales candidatos a suceder a Ratzinger. Como decían ustedes, junto a Bernardo y a Darío, Antonio, nunca más pisó suelo argentino. Para nosotros,
quienes profesamos de alguna manera la fe católica, siempre fue un anhelo el hecho de tener a Francisco aquí, luego de la visita justamente de Juan Pablo II. Recordemos lo que fue por aquel año 1987, cuando vino Juan Pablo II aquí, la revolución católica que se dio en la Argentina. Imaginemos, o nos imaginábamos en su momento, lo que podía ser el Papa argentino pisando nuestro suelo. No se dio, lamentablemente, visitó otros países, pero su legado ha quedado para siempre. Y ahora, por supuesto, estamos esperando, en este día tan triste para la Grey Católica en la Argentina y en el mundo, las repercusiones aquí en la Catedral, donde dio, reitero, el 23 de febrero de 2013, su última misa. Todavía cerradas las puertas de la Catedral, pero calculamos que en minutos nada más comenzarán a llegar los feligreses, seguramente a dejar sus ofrendas y sus recuerdos para quien fuera el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Que como bien dice Gabriel, cuando se fue de la Argentina para el cónclave, se fue diciendo, bueno, nos vemos a la vuelta, al regreso. Nunca imaginó que iba a ser electo Papa, pese a haber estado segundo en la votación anterior con Ratzinger. Y es cierto, no volvió a la Argentina. No es que en ese momento fue electo, volvió y se volvió a ir, ¿no? No pisó nunca más la Argentina, pese a haber visitado todos los países limítrofes de nuestro país, ¿no? Fundamentalmente, insisto, uno recuerda mucho lo que fue Brasil, lo que fue Chile, cruzando a la Argentina y no viniendo aquí. Hay un tuit de hace 5 minutos del arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires en el que se dice que Monseñor García Cuerva va a estar celebrando una misa a las 8:30 de la mañana en la Catedral de Buenos Aires. Así que ahí, para que Gaby lo tenga en cuenta, 8:30 va. Por ahora está cerrada la catedral a esta hora, ¿no, Gabriel? Ahora sí, todavía está cerrada la catedral. Fíjense que el movimiento es empleados públicos barriendo en estos momentos la vereda, gente que va a sus lugares de trabajo. Todavía la ciudad se está despertando, ¿no? Y se despierta también con este silencio conmocionante a partir de esta noticia que nos conmociona absolutamente. Ya no tenemos al Papa Francisco. Tendremos aquí entonces una de las principales cajas de resonancia, no solamente de nuestro país, sino del mundo. Reitero, aquí el Papa Francisco dio su última misa en la Argentina. Aquí fue arzobispo de la ciudad de Buenos Aires durante 15 años. Aquí dio las principales misas y aquellos mensajes que ustedes decían repercutían desde el punto de vista político, sin lugar a dudas, en todo el espectro. Pero además, en uno de sus escritos, dejados allegados, de puño y letra, recién Bernardo decía que estaba muy cercana a la asunción de Francisco aquella Semana Santa de 2013. Dejó por escrito todo el cronograma de misas aquí y en Flores, referentes a esa Semana Santa. ¿Quiénes eran los sacerdotes que debían encabezar cada una de esas ceremonias? Y por supuesto, esperaba estar aquí para convivir con ellos mismos y con sus feligreses ese momento tan especial para los católicos. Gaby, no se dio porque fue elegido Papa. No solo era la Pascua, ¿no? También estaba el Domingo de Ramos, hay toda una serie de protocolos y procedimientos que seguramente se siguen, y él se termina yendo a fines de febrero pensando que iba a volver para esas fechas, pero obviamente termina sucediendo lo del 13 de marzo, pero también tenía que prever todo ese calendario porque no iba a estar presente. Así es. Recordemos que Jorge Mario Bergoglio, ya siendo arzobispo de Buenos Aires, se tomaba el subte para movilizarse en la ciudad de Buenos Aires. Siempre mostró ese halo de austeridad que tiene que ver, obviamente, con la Compañía de Jesús. Él pertenecía, como dijo Antonio al principio del programa, a la congregación de los jesuitas y permanentemente estaba dando esa idea de cercanía para con su gente. Hay un posteo del sitio de la Catedral de Buenos Aires en Facebook que lo coloca en una foto a Francisco sentado en un sillón, sonriente frente a su gente, a una multitud, diciendo la leyenda: adiós Santo Padre. Tal vez ese sea el mensaje iconográfico, ¿no? Un hombre permanentemente rodeado de gente, con sus feligreses, lejos de los claustros, del encerramiento, de lo que puede ser algo formal en la iglesia, siempre cercano a la gente, al pueblo. Y esa me parece que es la iconografía que ha dejado el Papa Francisco. Bien, 8:30 de la mañana está prevista, creo que García Cuerva, ¿no? Sí. El arzobispo de Buenos Aires, también este arzobispo rupturista que nombra en su momento Bergoglio, que por supuesto nadie
nadie lo tenía dentro del radar, anunció que a las 8:30 habrá una misa allí en la Catedral de Buenos Aires, que está cerrada todavía. Donde sí está viendo ahora una misa es, si no me equivoco, es en San Cayetano. Allí tenemos alguna imagen. Nos vamos a ir a Roma. Federico Di Gianmarco está allí. Federico, buen día, Buenos buen mediodía. días. Un placer hablar con vosotros. Bueno, muchas gracias por atender. ¿Nos contás cómo se está viviendo esta noticia en Roma? Nosotros nos levantamos mañana con esta noticia muy particular porque se murió el Papa y murió en el año del jubileo. Nunca pasó esto en la historia de la Iglesia. Y también hoy es la fiesta, el aniversario del nacimiento de Roma, en el 21 de abril del 753 a.C. Es muy particular lo que estamos viviendo. La ciudad, que solidamente es un quilombo, hoy está muy silenciosa, muy particular lo que estamos viviendo. Y también hoy es un día de fiesta para nosotros, vamos a comer todos juntos, vamos es feriado. a almorzar. Claro, la Pascueta. Es un feriado, es una Pascueta. Vamos a parrillar todo y nada, creo que el sentimiento común será muy triste porque es un papa que seguramente será valorado más ahora que falleció que antes cuando trabajaba por mil razones que tenía que trabajar. Sí. Porque era un papa que se ponía en todas las cosas importantes del mundo, como las guerras, como otras cosas lindas que has hecho. Y también todos creo que tenemos una imagen común, que es lo que pasó 5 años atrás, en el pleno del COVID, que estaba solo en la Plaza de San Pedro. Sí, es cierto. Busquemos esas imágenes. Esa es la imagen que tenemos todos de Francisco, creo. Sí, aparte, me parece que también uno podía esperar el fallecimiento de Francisco en los últimos 38 días que estuvo internado, sobre todo en 2 episodios muy graves. Ahora, se le dio de alta, ayer aparece públicamente, desde ya muy dañado. Pero es completamente... Tocó un niño. Sí. La vida que van haciendo con el día después con la muerte. Es particular, todo mucho particular. Pero es completamente sorpresivo el fallecimiento, porque es como que ya la parte más dura la había superado. Claro, pero mucha gente aquí, los días antes, los meses antes, hablaba que era ya fallecido y la gente no iba a creer porque... Si tiene que fallecer, el Papa tiene que fallecer entre el Vaticano. No puede fallecer afuera. Esa es una cosa que todos saben. Es cierto eso. Federico, el Papa es obviamente el obispo de Roma. Él mismo lo dijo, o sea, encargó de recordarlo en el momento en el que daba sus primeras palabras como Papa. ¿Qué piensan los romanos del Papa Francisco? ¿Cómo lo comparan con otros papas? Es un argentino y los romanos y los italianos aman muchísimo a los argentinos como los argentinos aman a los italianos. Y por eso hay mucho respeto. Después un papa ya tiene que ponerte un poquito más lejos de él, ¿no? Porque es una divinidad, como una divinidad. Pero era una persona muy humilde y no se encontraba por Roma porque... Está difícil, pero tenía una buena conexión con los romanos. Y también con nuestro primer de Giorgia Meloni. Con Giorgia Meloni tiene un buen rapporto, una buena conexión, eran muchos amigos y eso, lo importante que has hecho es esto. Federico, más allá de su relación con Meloni, que la estabas describiendo y la estás contando, ¿cómo fue la relación del Papa en estos 12 años con el resto de los mandatarios también de Italia? Aquí en quilombo. La política fue un quilombo. Ahora, para mí, es mejor ahora lo que estamos viviendo. Pero el Papa siempre ha puesto palabras entre lo que pasaba en los políticos. Se daba cuenta de lo que pasaba. Y no era un Papa que no le interesaba nada de lo que pasa en Roma, donde vive él.